Buenos días. En esta clase esta es la primera de dos clases en la que vamos a trabajar con triángulos oblicuángulos, ¿sí? En esta clase vamos a hablar del teorema del seno. Es una expresión matemática que sirve para resolver, que se utiliza para resolver triángulos oblicuángulos. Y en la próxima vamos a hablar del teorema del coseno. No vamos a demostrar de dónde sale, de dónde sale esta expresión. Vamos a explicar cómo se utiliza. En principio aclaremos, por si alguien no lo tiene muy claro, que los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son triángulos rectángulos, es decir, no tienen un ángulo recto. ¿Bien? Pueden tener ángulos agudos o ángulos obtusos, ¿bien? Pero no tienen ángulos rectos. Entonces, como no son triángulos rectángulos, no se puede usar el teorema de Pitágoras. ¿Bien? No se puede usar. Así que hay dos herramientas matemáticas que se utilizan para trabajar con estos triángulos. Una es el teorema del seno, que es la que vamos a trabajar en esta clase, y la otra es el teorema del coseno, que será para la segunda parte. Bien. El teorema del seno es una expresión que se puede escribir de dos maneras. Es la igualdad entre las relaciones entre ángulos y lados opuestos, ¿sí? Para esto, para que se pueda usar de esta manera el teorema del seno, el triángulo, recuerden que los triángulos se nombran los lados, yo lo hago con letras mayúsculas, ¿sí? ABC mayúsculas, y los ángulos, los tres ángulos con letras minúsculas, ¿bien? Pero debe estar nombrado de esta manera, debe estar la letra minúscula, ¿bien? Del ángulo, debe coincidir con la del lado opuesto, ¿bien? O sea, si este es el ángulo A, el lado opuesto es el lado A, ¿bien? Si este es el ángulo B, el lado opuesto es el B, y si este es el ángulo C, el lado opuesto es el C. Si esto se mantiene así, entonces esta expresión tiene sentido. Y lo que hace el teorema del seno es igualar razones o relaciones entre ángulos y lados opuestos. Dice, el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B, es igual al seno de C sobre C. Es muy fácil aprendérselo. Puede estar así o puede estar de esta manera, ¿bien? Que sería así, ¿no? A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno del ángulo C. De cualquiera de las dos maneras está bien, de cualquiera de las dos maneras se puede utilizar, pero, insisto con esto tiene validez siempre y cuando esté nombrado de esta manera el triángulo, ¿sí? Los lados y los ángulos. Entonces tenemos acá un ejemplo, ¿sí? La idea, como siempre en estos ejercicios de triángulos, es completarlo, o sea, poner todos los datos que faltan. Tenemos acá un lado que mide 2 centímetros, otro que mide 4 centímetros y un ángulo de 30 grados. Entonces, lo primero que hay que hacer es asignar las letras, nombrar esto. Vamos a suponer que este es el ángulo A. Si este es el ángulo A, este es el lado A. ¿Bien? Si este es el ángulo B, este es el lado B. Y si este es el ángulo C, este es el lado C. ¿Bien? Entonces ahora tenemos que ver cuáles son nuestros datos. Entonces nuestros datos son, siempre anoten los datos. Bien, ¿qué conocemos? Conocemos el ángulo A, que son 30 grados. ¿Bien? Conocemos el lado A, que son 4 centímetros. ¿Bien? Conocemos el lado C, que son 2 centímetros. Esos son nuestros datos. Y nuestras incógnitas son, bueno, los otros dos ángulos, el ángulo B, el ángulo C, el lado B. ¿Bien? Bueno, a ver, estamos bien. Sí. Entonces con esto tenemos que trabajar. Entonces fíjense bien, ¿cómo se trabaja con el teorema del seno? Puede ser de esta manera o de esta. No se puede usar las dos igualdades, se usa una sola. Entonces, yo puedo trabajar, por ejemplo, con estas dos, ¿sí? O puedo trabajar con estas dos, o puedo trabajar con estas dos, ¿sí? Lo mismo abajo, ¿bien? Es exactamente lo mismo.
¿Y cuáles voy a elegir? Y aquellas que me permitan tener, bien, cada igualdad tiene 4 elementos. Si yo tomo estas dos, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 elementos. ¿Sí? Si tomo esta con esta, tengo 1, 2, 3, 4. Bien, todas las igualdades que vamos a utilizar tienen 4 elementos. Y de esos 4 tenemos que conocer 3. De tal manera que nos quede una sola incógnita. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el ángulo A, el lado A y el ángulo C, y el lado C, perdón, yo conozco. Esto lo conozco porque el seno de A lo puedo calcular, o sea, si conozco el ángulo puedo calcular el seno con la calculadora. Conozco el lado A, ¿bien? Y conozco el lado C y conozco este, ¿bien? Por lo tanto, conozco esta y esta. Entonces puedo usar la primera con la tercera, ¿bien? Puedo usar la primera con la tercera. Entonces vamos a calcular el ángulo C. Vamos a poner acá, cálculo del ángulo C. ¿Bien? Y vamos a igualar la primera con la tercera. Tenemos seno del ángulo A sobre el lado A es igual a seno del ángulo C sobre el lado C. Despejamos seno de C porque es la única incógnita que tenemos. Entonces nos va a quedar que seno del ángulo A por C, este C pasa multiplicando sobre A, es igual a seno del ángulo C. Esto lo podemos, reemplazamos los datos que conocemos, acá vamos a tener el seno del ángulo A es el seno de 30. Seno de 30 grados por el lado C, 2 centímetros, sobre A, 4 centímetros, es igual a seno de C. ¿Bien? Vamos a tomar la calculadora y vamos a hacer esa cuenta, ¿sí? Vamos a dejar los lápices acá. Bien. Entonces tenemos seno de 30 por 2 dividido 4. ¿Bien? Eso nos da 0,25. Entonces, vamos a tener acá. Bueno, acá vamos a hacerlo bien. Centímetros y centímetros se simplifican, ¿sí? Entonces esto les había dicho 0,25 igual a seno de C. ¿Cómo se despeja seno de C? Recuerden, esto tiene que haber visto las clases anteriores, ¿sí? Donde veíamos las relaciones trigonométricas inversas. Se despeja como seno a la menos 1, entonces C va a quedar, el ángulo C va a quedar como seno a la menos 1 de 0,25. Puede ser seno a la menos 1 o puede ser arcoseno de 0,25. Vamos a la calculadora otra vez. No, perdí la calculadora acá. Entonces tenemos inversa seno, ¿sí? Inversa seno de 0,25. Bueno, eso nos da 14,47 grados. Entonces tenemos que C es 14,47 grados. Y ya tenemos este ángulo. ¿Bien? Entonces acá ponemos 14,47 grados. Y eso ya está. Bien. Seguimos entonces. Bien. ¿Qué podemos calcular ahora? Fíjense que ya tenemos el ángulo A, tenemos el ángulo C, nos falta el ángulo B. El ángulo B se puede calcular con esta propiedad que yo les expliqué en una clase anterior, que sirve para todos los triángulos, y es que la suma de los tres ángulos internos, de cualquier triángulo siempre da el mismo resultado, que es 180 grados. Entonces vamos a calcular el ángulo B. Cálculo de el ángulo B. Bien. Sabemos entonces que A más B más C es 180 grados, los ángulos, ¿no? Nos queda el B. Entonces B, el ángulo B, va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo C. Entonces, el ángulo B nos va a quedar
180 grados menos 30 grados menos 14 con 47 grados. ¿Bien? Así. ¿Ve igual? Vamos a la calculadora. A ver cuánto da esto. Y aquí vamos a tener 180 menos 30 menos 14,47. 14,47. Eso da 135,53. Entonces nos queda 135,53 grados. ¿Bien? Y ya tenemos el ángulo B, que sería este. No quedó bien esto. 135,53 grados. ¿Bien? Bueno, ya está casi listo. Lo único que nos queda es calcular el lado B. Bien, entonces fíjense bien, nosotros podemos, ya usamos esta, podemos usar esta, ¿bien? Que está acá. Y si igualamos esta, yo voy a marcar acá, si usamos estas dos, ¿bien? Si usamos estas dos, ¿qué necesitaríamos conocer? El lado C lo tengo. El ángulo C, ya lo calculé. El ángulo B, lo calculé, solamente me falta el lado B. O sea que esta se puede usar porque conozco tres y me falta una que no. ¿Bien? Entonces vamos a poner acá, cálculo del lado B, que es el único que nos falta. Me estoy quedando sin espacio. Voy a tener que borrar acá, ¿sí? Voy a borrar acá porque imagino que si ustedes están siguiendo esta clase, esta parte ya la copié. Porque si no va a quedar todo muy apretado. ¿Eh? Entonces, cálculo del lado B. Vamos a igualar entonces B sobre seno del ángulo B va a ser igual a C sobre seno del ángulo C. Y hay que despejar el lado B, que ese es el que nos falta. Entonces nos va a quedar que B va a ser igual a C por el seno del ángulo B, este pasa multiplicando, sobre el seno del ángulo C. Queda B igual, y aquí ponemos los datos, el lado C, 2 centímetros, por el seno del ángulo B, el seno de 135,53, bien, sobre el seno del ángulo C, seno de 14,47, 14,47 grados, bien. Entonces B igual, y venimos nuevamente a la calculadora y ponemos 2 por seno de 135,53, ¿bien? Y eso sobre seno de 14,47. Eso da 5,6. Un poquito más, pero con eso está bien de aproximación. 5,6 centímetros, ¿sí? 5,6 centímetros. Ya lo tenemos aquí. Lo ponemos acá. 5,6 centímetros. Y listo. Nuestro triángulo quedó completo, ¿sí? Hay que practicarlo un poquito, pero recuerden, ¿sí? Esto solo funciona si uno tiene la precaución de nombrar ángulos, de usar la misma letra, digamos, para ángulos y lados opuestos, o sea, mayúsculas y minúsculas, ¿no? Esa sería la idea. Bueno, hasta luego.